Entonces hoy iniciamos con las fuentes de campo magnético o fuentes de campos magnéticos. Y la primera es la ley de Biot-Savart. Consideremos un alambre que conduce una corriente I. La ley de Biot-Savart dice que el campo magnético dB, estamos hablando de un elemento de alambre, ¿cierto? Un pedacito del alambre, en un punto P creado por un elemento de alambre dL, tiene las siguientes propiedades. Entonces la primera propiedad, miren, el vector dB, o sea el vector campo magnético, es perpendicular a dL. Mire que ese dL tiene una flechita, o sea que también es un vector que apunta en la dirección de I, o sea dL es un vector que apunta en la dirección de la corriente. Entonces el vector dL siempre va a ir en la dirección de la corriente, listo. Y a mu sub R, y mu sub R es un vector unitario que apunta de dL a P. ¿Qué es P? P es el punto donde vamos a encontrar el campo magnético. ¿Qué nos está diciendo la ley de Biot-Savart? Que todo alambre que conduce una corriente genera un campo magnético a su alrededor. Sí, cualquier alambre que lleve una corriente eléctrica va a generar un campo magnético a su alrededor. Y nos están dando las propiedades de ese campo magnético. ¿Y cuál es la primera? Que dB es perpendicular al plano que contiene a dL y a mu sub R. ¿Cierto? Es perpendicular al plano que contiene a los dos. Segundo, la magnitud de dB es proporcional a la corriente y a la longitud del segmento de alambre. A mayor corriente transporte el alambre, mayor campo magnético va a haber a su alrededor. La tercera, la magnitud de dB, o sea, el campo magnético, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del elemento dL al punto P. Mientras más cerca esté el punto del alambre, mayor campo magnético va a haber ahí en ese punto, ¿cierto? A medida que se retire, el campo magnético va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Y la última, la magnitud del campo magnético de dB es proporcional al seno de teta. Y teta es el ángulo que hay entre dL y mu sub R. Esas cuatro propiedades las vamos a transformar o las vamos a traducir en una fórmula. Tenemos entonces un segmento de alambre, pedacito de alambre, que conduce una corriente I. Digamos, este alambre lleva una corriente en este sentido, I. Y vamos a determinar el campo magnético, por ejemplo, acá en este punto, P. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos lo que hicimos con el campo eléctrico. Cogemos un diferencial de un pedacito de alambre, que lo vamos a llamar dL, esa es la magnitud de ese segmento de alambre, dL. Y ese dL lo vamos a representar como un vector. Ese sí va a ser un vector, dL. ¿Por qué va hacia allá? Porque el dL va en la dirección de la corriente. Y nos dicen que hay un vector unitario, mu sub R, que va desde dL hasta el punto donde vamos a calcular el campo magnético. Entonces el vector unitario va en esta dirección. Este va a ser mu sub R. De dL a P. ¿Cierto? Nos dicen en la cuarta propiedad que dL y mu sub R forman un ángulo teta. ¿Cierto? Muchachos, la dirección del campo magnético, ahorita la copiamos, la determina la regla de la mano derecha. Ahorita miramos cómo la vamos a aplicar. Entonces miren con lo que tenemos. Siempre necesitamos encontrar el ángulo que forman el vector mu sub R con el segmento dL o el vector dL del segmento de alambre. Siempre. Entonces vamos a encontrar ese ángulo siempre. Entonces, ¿qué campo produce este segmento de dL? Decimos que dB es igual a mu sub 0i sobre 4pi r al cuadrado por dL cruz mu sub R. Esta R minúscula al cuadrado, ¿cuál es esta? La distancia que hay entre dL y P es la R minúscula. Entonces mira que ahí están las cuatro propiedades. Es perpendicular a dL y a mu R. Ya les digo por qué, les voy a dar la dirección. Es proporcional a la corriente, también es proporcional a la longitud del alambre y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
de L a P. Ahí la tienen en el denominador. Es el campo magnético que produce ese pedacito nomás. El campo magnético total entonces sería B igual a mu sub 0 sobre 4pi r a la 2 integral. Esa ahí se puede sacar de la integral si es constante. De dl cruz mu sub r sobre r al cuadrado. Ese mu sub 0 es una constante, se llama permeabilidad del espacio. Es el mu sub 0. Tiene un valor mu sub 0. Mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Esta es la unidad de medida de mu sub 0. Nosotros la vamos a trabajar así como mu sub 0. Bueno, entonces esto me sobra, ¿cierto? La R quedará dentro de la integral porque la R generalmente a la K depende de esa distancia, depende de teta y depende de L. Entonces, esa R hay que dejarla dentro de la integral. Acá afuera solo las constantes, mu sub 0 y 4pi. Entonces, muchachos, la dirección del campo magnético la determina la regla de la mano derecha. Entonces, vamos con la mano derecha a determinar la dirección del campo. Miramos este alambre, por ejemplo. La corriente va hacia la derecha. Yo coloco el pulgar en la dirección de la corriente, hacia la derecha. Y estos dedos agarro el alambre. Entonces, coloco el pulgar allá. Por acá, por debajo del alambre, entra. Por acá, por encima del alambre, el campo sale. Entonces, ojo, es como si yo agarrara el alambre y lo envolviera. Así. Entra por acá. Mira que los dedos entran por acá y salen por acá. Entonces, por este lado del alambre, por acá entra y por acá sale. Entonces, ¿cómo lo representamos? Entrando es positivo, una cruz, saliendo es un punto. Saliendo. Y acá entrando. Les repito, como la corriente va hacia la derecha, yo coloco esto en la dirección de la corriente. Los dedos me dan en la dirección del campo. Por aquí entra, por aquí sale. Sí, como hacia arropar al alambre, como si lo agarrara. ¿Cierto? Si la corriente iría hacia la izquierda, usted hace esto. Entonces ya se cambia la dirección del campo. Aquí entra y por aquí sale. Entonces, dependiendo de la dirección de la corriente, vamos a la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético. Ahí tenemos el primer ejemplo. Un alambre de longitud L conduce una corriente I, como se muestra. Determinar la magnitud y dirección del campo magnético en un punto P que está a una distancia B del alambre. Miren, abajo tenemos el esquema. Ese alambre subtiende dos ángulos, θ1 y θ2 con los extremos de él. ¿Cierto? Entonces miren que el extremo izquierdo forma un ángulo θ1 con la vertical que va en el mismo sentido del reloj. El extremo derecho subtiende un ángulo θ2 que va en sentido contrario al reloj. Entonces, todo eso que tenemos ahí son datos del ejercicio. ¿Qué hacemos? Vamos a coger un diferencial de alambre, vamos a partir el alambre y cogemos un pedacito de él. Entonces, vamos a dibujarlo. Entonces, tenemos el alambre. Tenemos el punto P. Cogemos un diferencial. Como está horizontal, yo lo voy a colocar de X, listo, no hay problema, uno le coloca el nombre que quiera. Esta es la distancia de R. Esta es B. Esta vamos a decir que esta es X. La llamamos X. Recuerden que el diferencial del alambre
siempre va en la dirección de la corriente va hacia la derecha. Entonces el DL o el DX va, en este caso, es DL, el DL va hacia la derecha en la dirección de la corriente. Y mu sub R, que es el otro elemento, siempre va del diferencial o del elemento de alambre hasta el punto donde vamos a calcular el campo. Siempre va en esa dirección. Entonces mu R va de DL a P. ¿Qué necesitamos? Siempre debemos encontrar el ángulo que forman DL y mu R. Vamos a encontrar ese ángulo siempre. Como yo tengo los límites de este, que lo voy a llamar teta, los límites de teta serían estos. Los límites de teta serían, como teta 1 se mide en el mismo sentido del reloj, entonces es negativo. Este es menos teta 1. Y este es teta 2. Desde ley. Teta 2. ¿Cierto? Los dos ángulos que subtiende el alambre con los extremos. Vamos a mirar entonces que teta va a variar desde menos teta 1 hasta teta 2, ¿cierto? Entonces, acuérdense de la integral de la fórmula del campo. El campo es igual a mu sub 0, la corriente es constante, la puedo sacar de la integral, sobre 4pi, integral de dl cruz mu sub r sobre r al cuadrado. Esa es la fórmula del campo magnético. ¿Qué necesitamos encontrar? dl cruz mu r. Muchachos, en estos ejercicios siempre vamos a arrancar la solución por encontrar el producto cruz dl cruz mu r, siempre. Entonces venimos acá, dl cruz mu sub r es igual a la magnitud de dl por la magnitud de mu r y por el seno del ángulo que forman los dos. Eso. ¿Cuánto vale este ángulo, muchachos? Este. Lo que vale la suma de este, que es teta, más este. ¿Cierto? Entonces, el ángulo que forman dl y mu r va a ser teta más pi medios. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos la definición de producto vectorial. La magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Los dos vectores en este caso son dl y mu r. Entonces ya sabemos que hay que encontrar siempre el ángulo que forman los dos vectores. Como este es teta, que es alterno interno, entonces todo este va a ser teta más 90 grados, teta más pi medios. La magnitud de dl es dx. La magnitud de mu r es un vector unitario. Todo vector unitario tiene magnitud 1. Entonces esto es igual a dx por 1 por seno de teta coseno de pi medios más seno de pi medios por el coseno de teta. Entonces estoy aplicando el seno de la suma de dos ángulos. El coseno de pi medio es 0 y este es 1. Entonces me da coseno teta. Entonces dl cruz mu r es igual a coseno de teta por dx. Entonces ahí llegamos al producto vectorial. Ese es el primer paso siempre en la solución de estos problemas de ley de Biot-Savart. Con ese producto vectorial vamos a la fórmula del campo y decimos el campo es sobre 4pi y nos queda la integral de coseno de teta por dx
sobre r al cuadrado. Ya nosotros tenemos los límites de integración de teta, de menos teta 1 hasta teta 2. Entonces dx y r se deben de volver en términos de teta, se deben convertir a términos de teta. Vamos a poner r, por ejemplo. Ya r es la distancia que hay del diferencial o del elemento de alambre al punto. Acá, esa es r, del elemento de alambre al punto. Entonces r, vamos a usar el coseno adyacente sobre hipotenusa. El coseno de teta es b sobre r. R es igual a b secante de teta. Ya tenemos r. Y para allá e de x, entonces usamos la tangente. Tangente de teta opuesto sobre adyacente. Entonces x es igual a b tangente de teta. ¿Cierto? Opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Y entonces dx es igual a b secante cuadrado de teta por d teta. ¿Cierto? Derivando. Entonces tengo dx y tengo r. Con esos dos vamos a la integral. Y vamos a reemplazar en la integral. Ahí sí tenemos todo en términos de teta. Vamos a reemplazar esos en la integral. Entonces tenemos que B, el campo magnético, es igual 4pi sobre, perdón, mu sub 0i sobre 4pi integral de coseno de teta por dx b secante cuadrado de teta sobre r al cuadrado, b secante de teta al cuadrado, de menos teta 1 a teta 2. Muchachos, no analizamos la dirección del campo. Miren que el alambre es este. La corriente va hacia la derecha. Nos están pidiendo el campo acá en un punto P. Entonces, lo que yo les decía ahora, ponemos el pulgar en la mano de la corriente, por abajo del alambre entra, por encima sale. Aquí saliendo. Entonces, este campo de acá está saliendo. Si usted quiere, lo escribe o le digo al puntico. Entonces, ya sabemos que esa es la dirección del campo. Saliendo. Regla de la mano derecha. Entonces, ahí se cancela. Entonces, B es igual acá abajo nos queda una B, esa B la podemos sacar de la integral B. Y nos queda coseno teta por d teta. Se cancelan las secantes cuadradas y se cancela una B. Entre menos teta 1 y teta 2. Y eso es igual la integral de coseno es seno. Seno de teta entre menos teta 1 y teta 2. Y reemplazamos los límites de integración. Entonces nos queda que B es igual seno de teta 2, el de arriba menos el de abajo, seno de menos teta 1. Entonces el seno es una función impar. El seno de menos teta 1 es menos seno de teta 1. Y con el menos de afuera queda más. Y ahí tenemos el campo. Es el campo magnético en el punto P. Muchachos, si teta 1 es igual a teta 2, o sea que estamos en la mitad del alambre. Si supongamos que teta 1 es igual a teta 2, vamos acá.
Esta es B, este es teta 1 o teta. Digamos que teta 1 igual a teta 2 igual a teta. Esta es B, esta es L medios. Estamos en la mitad del alambre. Entonces B es igual a mu sub 0i sobre 4 pi b, seno, perdón, 2 pi b, porque aquí se suman seno más seno da 2 veces seno de teta. Entonces, cuando está en la mitad del alambre, el campo magnético es ese. Si el alambre es muy largo, ¿qué quiere decir que eso? Que si L es mucho mayor que B, ¿cierto? La distancia que hay desde el punto hasta el extremo es mucho mayor que la distancia que hay del punto al alambre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que teta es 90 grados y este sería 1. Entonces, B es igual a mu sub 0i sobre 2 pi b, cuando el alambre se considera infinito, ¿cierto? Es el primer ejemplo de campo de ley de Biot-Savart. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Un alambre de longitud 2L se dobla en forma de ángulo recto, como se muestra. Encontrar la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P. Entonces ahí tenemos el alambre. Mire que conduce una corriente I que va hacia arriba. Vamos a encontrar el campo magnético en ese punto P, que está a una distancia L de la esquina, del vértice. Entonces para eso vamos a trabajar primero con el alambre horizontal y después con el vertical, es indiferente. Vamos a hacerlo así entonces. Vamos a hacerlo primero con el alambre horizontal. Entonces, vamos a traer el alambre horizontal. Mira lo que ocurre con este alambre. Y vamos a calcular el campo acá, en P. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos ahora. Tomamos un elemento de alambre, un diferencial. Usted le pone el nombre que quiera, yo le voy a poner de X. Como la corriente va hacia arriba, de aquí vendría hacia acá. Este va a ser de L. Mu sub R va de L a P, o sea que mu sub R va hacia allá. Mu sub R. Entonces viene que el ángulo entre DL y mu sub R es 180 grados. Usted dice eso. Siempre hay que encontrar ese producto. DL cruz mu sub R. Siempre. Es lo primero que hacemos. Entonces DL cruz mu sub R es la magnitud de DL, la magnitud de mu R y el seno del ángulo, que es 180. ¿Cierto? 180 grados. La magnitud de DL es dx. Yo le puse x. Es igual a dx por 1 y por 0. Entonces este me da 0. Entonces el campo magnético del alambre horizontal es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que ese alambre no aporta al campo magnético en el punto P. Ya tenemos el alambre horizontal. Ahora vamos a coger el alambre vertical. Y hacemos lo mismo. Entonces dibujamos un elemento de alambre. Como la corriente va hacia arriba, lo ponemos hacia arriba el DL. Ese es DL. Como es vertical, yo lo voy a llamar de Y. La magnitud de DL va a ser de Y. Mu sub R va de L al vector, al punto. Eso es mu R. Desde L, ya yo siempre en la solución, lo primero que hacemos es dibujar DL, dibujar mu R, el ángulo que forman DL y mu R, que se lo vamos a necesitar, ¿cierto? Yo sé que este es L.
Ese también es L. Entonces ya conozco la variación de este ángulo. De este. Lo voy a llamar teta. Ese ángulo teta va de 0, de este extremo que es 0 hasta este extremo, hasta acá. Y ahí vale 45 grados. ¿Cierto? Porque los dos catetos son iguales. Entonces, como los dos catetos son iguales, este ángulo es igual. Es 45, perdón. Entonces, teta va de 0 a 45. De 0 a 45. Como ya tenemos los límites de teta. Entonces, este ángulo de acá es 90 menos teta. ¿Cierto? Entonces, ese es el ángulo que forman DL y cruz mu, y de DL y mu R. Y hacemos lo mismo. DL cruz mu R es igual. La magnitud de DL es de Y. La magnitud de mu R es 1 por el seno de 90 menos pi medios, o menos teta. 90 menos teta. Y otra vez usamos la identidad. Entonces es igual a Y seno de 90 coseno de teta seno de teta coseno de 90. Y eso me da coseno de teta por dy. Ese es el producto vectorial de L cruz mu R. Vamos al campo. Es el campo, es igual mu sub 0i sobre 4pi, la integral de 0 a pi cuartos o a 45 grados, el producto vectorial me dio coseno de teta por dy sobre r al cuadrado. ¿Cierto? La misma fórmula. Muchachos, miren la regla de la mano derecha. El dedo pulgar en la dirección de la corriente y envolvemos el alambre. Por este plano de acá, que es donde está el punto P, el campo entra. Por este lado de acá sale, pero a mí me interesa acá donde está el punto. Entonces, por el punto P, por este plano, el campo está entrando. Por aquí está saliendo. Aquí es entrando. Lo puede escribir o puede dibujar la cruz. Volvemos de Y y R en términos de teta. Entonces, lo mismo. Vamos a hallar R. Entonces, usamos el coseno de teta. Acuerden que R es esta distancia, la hipotenusa. Entonces, coseno de teta es L sobre R. R es L secante de teta. Ya tenemos R. Ahora podemos Y, vamos a hallar Y. Tangente de teta, lo mismo que hicimos ahora. Opuesto sobre adyacente. L tangente de teta. Y ahí sale de Y. L secante cuadrado de teta. Por de teta. Ese es de Y. Ya tenemos R y tenemos de Y. Con esos dos vamos a la integral. Entonces B es igual a mu sub 0i sobre 4pi integral coseno de teta por L secante cuadrado de teta sobre L cuadrado secante cuadrado de teta. Sale una L, queda coseno, eso de 0 a pi cuartos o a 45 lo mismo. Entonces nos queda igual le multiplica a seno de teta, que es la integral de coseno. De 0 a pi cuartos. Muchachos, esto es entrando. Reemplazamos en pi cuartos y en 0. Y ahí encontramos el otro campo. Entonces queda mu sub 0i 4pi L seno de pi cuartos, seno de 0. El seno de 0 es 0 y el 0 de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces B
es el campo magnético en el punto P, porque el del alambre horizontal era 0. Entonces solamente queda el del alambre vertical, que es este. Es el segundo ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo. Ese es el tercer ejemplo. También que tenemos un alambre con esa forma, 2 semicírculos y 2 segmentos rectos. Nos piden hallar el campo magnético en el punto O, o sea, en el centro de los semicírculos. Los 2 segmentos rectos no aportan al campo magnético en O, ¿cierto? Porque mu sub R y dl son paralelos, pero ninguno de los dos aporta. Aquí, por ejemplo, entonces dl va hacia arriba y mu r también va hacia arriba, entonces son paralelos, no aportan. Acá, dl va hacia arriba en la dirección de la corriente, mu r va hacia abajo, y este es dl. Entonces acá dl para arriba, mu sub r para arriba. En este dl para arriba, mu r para abajo, también son paralelos. Ninguno de los 2 segmentos rectos aportan al campo magnético en O. Vamos a coger el semicírculo pequeño, este. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un diferencial de arco, ds. Este va a ser dl, muchachos. Este, dl. Mu sub r va hacia el centro, hacia O. Es el mu r. Mu sub r. Entonces el ángulo entre dl y mu sub r es 90 grados. Si dl es tangente al círculo y mu r va hacia el centro, entonces son tangentes. O a la dirección del campo magnético. Este va con la corriente hacia arriba. Por este lado, por este plano entra, por aquí por O sale. Entonces el campo magnético ahí es saliendo. Entonces vamos allá, digamos que ese es B1. Es B1 es igual a mu sub 0i sobre 4pi la integral de dl cruz mu r sobre r al cuadrado. ¿Listo? Entonces, dl cruz mu r la magnitud de dl, que es ds, ¿cierto? Esto es un ds, diferencial de arco, por la magnitud de mu sub r, que es 1, y por el seno de 90. Entonces ese producto me da ds, o sea que es igual a r por d teta, pero r es b por d teta. Entonces el producto vectorial dl cruz mu r me dio b de teta, es el que va aquí arriba. Entonces venimos al campo, B1 es igual mu 0 integral de b de teta sobre r al cuadrado, pero r es el radio, o sea, r al cuadrado, ¿cierto? R es el radio. Cancela una vez, la saca. Muchachos, ¿de dónde va la integral? Desde acá estamos integrando a teta. Entonces teta va desde menos pi medios hasta pi medios. Este está saliendo, ¿cierto? Entonces está saliendo. ¿Sí o no? Por aquí entra, por acá sale. Saliendo, cancelan B, la otra la sacan. Por teta, de menos pi medios a pi medios. Y ahí tenemos B1. Reemplazamos, me da pi y se cancela con el de abajo. Mu sub 0i sobre 4b. Saliendo. Ese es B1. Entonces teta la reemplazamos por pi medio y menos pi medio, eso nos da pi. Y lo cancelamos con el pi de abajo. Ese es el campo magnético del círculo, del semicírculo de adentro. Ahora lo vamos a hacer con el grande.
Entonces, como el grande, lo mismo muchachos, es como un diferencial de arco. Este va a ser DL, este va a ser mu sub R. Entonces también otra vez 90 grados entre DL y mu R. Pero miren la corriente. La corriente ahora ya acaba hacia abajo, entonces por aquí entra, por donde está O entra, por aquí sale, entonces por O entra, entonces B2 es entrando, ¿cierto? B2 es entrando. DL cruz mu R nos da lo mismo que nos dio acá, DS, o sea, llegamos a esta integral, a esta, es lo mismo, pero ojo, DS ya es R por d teta, entonces acuérdense, DL cruz mu R me dio B de teta, no dicho, me dio DS, ¿cierto? DS. Y DS es el radio por d teta y el radio es 2B, ¿cierto? 2B. Sería 2B por d teta. Y ahí sí con ese vamos a ir a la integral. Entonces B2 es igual DS, la integral nos dio lo mismo que nos da acá, B de teta. Entonces aquí sería 2B de teta sobre R al cuadrado, que es 2B al cuadrado. Saliendo. Igual, los límites de integración son los mismos, de menos pi medios a pi medios. Sacamos un 2B del denominador, cancelamos uno con el de arriba, entonces me queda que es igual a mu sub 0i sobre el 2b que sale, y la integral de teta es teta. Otra vez nos da pi, se cancela con el de abajo. Sobre 8b. Entrando. Es el segundo campo. El campo neto en O, usted coge cualquiera de los dos positivos. Vamos a decir que el que está saliendo es positivo, entonces el que está entrando es negativo. Entonces, como B1 está saliendo, vamos a poner positivo. Entonces colocamos que B1, usted escoge la dirección que quiera, menos B2. Estoy diciendo que la dirección positiva es saliendo del plano del tablero. Eso es lo que estoy diciendo. Si ustedes escogen la positiva entrando, es lo mismo. Entonces aquí es igual. B1 menos B2. Este es el campo neto. Oh, como dijimos que la dirección positiva era saliendo, entonces aquí también la dirección del campo neto es saliendo en el punto O. Esa es la forma de evaluar el campo magnético que genera un alambre, una corriente en un alambre usando la ley de Biot-Savart. Ahí tenemos 3 ejemplos. Esa es la primera fuente de campo magnético.